¿Cómo leer el lenguaje corporal como un experto? El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que consiste en los gestos, las posturas, las expresiones y los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo. El lenguaje corporal puede revelar mucho sobre lo que pensamos, sentimos e intentamos, a veces más que las palabras. Por eso, saber leer el lenguaje corporal es una habilidad muy útil y valiosa que nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. Pero, ¿cómo leer el lenguaje corporal como un experto? ¿Qué señales debemos observar y cómo interpretarlas correctamente? ¿Qué errores debemos evitar y qué consejos debemos seguir? En este video te vamos a enseñar 10 claves para leer el lenguaje corporal como un experto, basadas en la ciencia y en la experiencia. Presta atención y ponlas en práctica. Observa el contexto. El primer paso para leer el lenguaje corporal como un experto es observar el contexto en el que se produce la comunicación. El contexto incluye el momento, el motivo, el ambiente y las personas que intervienen en la interacción. El contexto puede influir en el lenguaje corporal de las personas, ya que puede generar diferentes estados de ánimo, expectativas, emociones y reacciones. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un amigo en un bar que con un jefe en una oficina, o con un desconocido en la calle que con una pareja en la cama. Presta atención a la congruencia. El segundo paso para leer el lenguaje corporal como un experto es prestar atención a la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. La congruencia es la coherencia y la armonía entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, es decir, entre las palabras y los gestos. Cuando hay congruencia, el lenguaje corporal refuerza y complementa el mensaje verbal, lo que genera una sensación de confianza, credibilidad y sinceridad. Cuando hay congruencia, el lenguaje corporal contradice o desmiente el mensaje verbal, lo que genera una sensación de duda, desconfianza y mentira. Observa el rostro. El tercer paso para leer el lenguaje corporal como un experto es observar el rostro de la persona con la que nos comunicamos. El rostro es una de las partes más expresivas y reveladoras del cuerpo, ya que muestra una gran variedad de emociones, actitudes e intenciones. El rostro se compone de varios elementos como los ojos, las cejas, las bocas, la nariz, las mejillas y el mentón, que se combinan para formar diferentes expresiones facílicas, y algunas de estas expresiones son universales y se conocen en todas las culturas, como la alegría, la tristeza, el enfado, el asco, el miedo y la sorpresa. Observa el cuerpo. El cuarto paso para leer el lenguaje corporal como un experto es observar el cuerpo de la persona con la que nos comunicamos. El cuerpo es otra de las partes más expresivas y reveladoras del lenguaje no verbal, ya que muestra una gran variedad de posturas, gestos y movimientos que pueden indicar diferentes estados de ánimo, actitudes e intenciones. El cuerpo se compone de varios elementos como los brazos, las manos, las piernas, los pies, el pecho, la espalda y la cabeza, que se combinan para formar diferentes posiciones y acciones. Algunas de estas posiciones y acciones son universales y se reconocen en todas las culturas, como el asentir, el encogerse de hombros o el señalar. Observa el espacio. El quinto paso para leer el lenguaje corporal como un experto es observar el espacio que ocupa y que respeta la persona con la que nos comunicamos. El espacio es un elemento muy importante del lenguaje no verbal, ya que muestra el grado de proximidad, intimidad y confianza que existe entre las personas que interactúan. El espacio se divide en 4 zonas, según la distancia que hay entre las personas: la zona íntima de 0 a 45 centímetros, la zona personal de 45 a 120 centímetros, la zona social de 120 a 360 centímetros, la zona pública más de 360 centímetros. Observa el tiempo. El sexto paso para leer el lenguaje corporal como un experto es observar el tiempo que dedica y que respeta la persona con la que nos comunicamos. El tiempo es otro elemento muy importante del lenguaje no verbal, ya que muestra el grado de interés, importancia y respeto que existen entre las personas que interactúan. El tiempo se mide en una función de duración, la frecuencia y la puntualidad de la comunicación. Algunos de los aspectos son culturales y dependen de las normas sociales de cada lugar, pero otros son personales y dependen de las preferencias y las motivaciones de cada individuo. Observa la voz. El séptimo paso para leer el lenguaje corporal como un experto es observar la voz, la persona con la que nos comunicamos. La voz es otro elemento muy expresivo y revelador del lenguaje no verbal, ya que muestra una gran variedad de matices, tonos y sonidos que pueden indicar diferentes emociones, actitudes e intenciones. La voz se compone de varios aspectos como el volumen, el ritmo, la entonación, el timbre, la claridad y la fluidez, que se combinan para formar diferentes modos de hablar. Algunos de estos modos de hablar son universales
universales y se reconocen en todas las culturas, como el grito, el susurro o el llanto. Para leer el lenguaje corporal como un experto debemos prestar atención a la voz de la persona con la que hablamos y tratar de identificar qué significado tiene o qué mensaje transmite. Por ejemplo, si alguien habla con un volumen alto, puede indicar que tiene confianza, autoridad o enfado. Si alguien habla con un ritmo rápido, puede indicar que tiene nerviosismo, entusiasmo o impaciencia. Si alguien habla con una entonación, puede indicar que tiene una duda, sorpresa o ironía. Observa el contacto visual. Para leer el lenguaje corporal como un experto debemos prestar atención al contacto visual que tiene y que espera la persona con la que hablamos y tratar de identificar qué valor le da a la comunicación y a la relación con nosotros. Por ejemplo, si alguien mira directamente a los ojos, puede indicar que tiene confianza, sinceridad o atracción. Si alguien mira hacia abajo, puede indicar que tiene vergüenza, sumisión o culpa. Si alguien mira hacia otro lado, puede indicar que tiene desinterés, distracción o mentira. Observa el lenguaje paraverbal. El noveno paso para leer el lenguaje corporal como un experto es observar el lenguaje paraverbal, que acompaña y que modifica a la persona con los que nos comunicamos. El lenguaje paraverbal es una forma de comunicación no verbal que consiste en los sonidos, palabras y frases que usamos para reforzar, matizar o cambiar el sentido de lo que decimos. El lenguaje paraverbal se compone de varios elementos, como las risas, los suspiros, las exclamaciones, las muletillas, las pausas y los silencios, que se combinan para formar diferentes efectos comunicativos. Algunos de estos efectos comunicativos son universales y se conocen en todas las culturas, como el sarcasmo, la ironía o la duda. Observa el lenguaje de los objetos. El lenguaje de los objetos es una forma de comunicación no verbal que consiste en el uso de objetos que tenemos a nuestro alcance para expresar o modificar nuestro estado de ánimo, nuestra actitud o nuestra intención. El lenguaje de los objetos se compone de varios elementos, como la ropa, los accesorios, los complementos, los adornos y los utensilios, que se combinan para formar diferentes estilos y acciones. Algunos de estos estilos y acciones son culturas y dependen de las normas sociales de cada lugar, pero otros son personales y dependen de las preferencias y las motivaciones de cada individuo. Estas son solo algunas de las claves para leer el lenguaje corporal como un experto, pero recuerda que no hay ninguna fórmula mágica ni una regla infalible, sino que hay que tener en cuenta el contexto, la congruencia, la cultura y la individualidad en cada persona. El lenguaje corporal no es algo fijo ni absoluto, sino que depende de muchos factores y puede variar según el momento y la situación. Lo que realmente te ayuda a leer el lenguaje corporal como un experto es tu intuición, tu observación y tu experiencia, así que no te obsesiones con el lenguaje corporal, sino que cultiva tu sensibilidad, tu atención y tu empatía. Sobre todo, no dejes de comunicarte, porque la comunicación es el mejor medio para conocer a los demás y a ti mismo. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido de ayuda. Si quieres saber más sobre el lenguaje corporal y otras cuestiones psicológicas, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. También puedes dejarnos tus comentarios, sugerencias y preguntas y estaremos encantados de responderte. Hasta la próxima, amigos, que tengan un buen día.